Somos y brindamos, un podcast con voz femenina para reflexionar sobre lo que más nos identifica. ¿Quién soy? Con las voces de Eva y Marina. ¿Brindamos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí en el siguiente episodio de Somos y Brindamos, muy emocionadas de poder compartir con vosotros este capítulo que teníamos muchas ganas. Nos habéis hecho preguntas por las redes. Aquí tenemos, vamos a presentar un poquito por qué estamos hablando de lo que vamos a hablar, que todavía no sabemos lo que es, ¿no? Vamos a hablar del ser humano como un ser frágil, porque cuando preparábamos el podcast a lo largo de este año previo, uno de los aspectos que pensábamos que era importante del ser humano es justo también estando en una sociedad, frases Mr. Wonderful, o sea, a tope con la vida, super power, empoderamiento, todo, pues pensábamos, la fragilidad del ser humano es una cosa real, es una cosa necesaria y muy buena porque nos hace justo más humanos, ¿no? Entonces queríamos aprovechar, ¿no? Porque a veces nos cuesta, creo que en general es un tema que cuesta a veces aceptar, gestionar, ¿no? Porque pues es una realidad, ¿no? Nos cuesta mostrar esa fragilidad, mostrar esa vulnerabilidad, que a la vez es lo que realmente hace que seamos esa humanidad. ¿Vale? Me estoy repitiendo un poco, pero bueno, hoy tenemos así aquí... queda muy claro, Eva, muy bien. Ha quedado no pasa bien, ¿no? nada, queda perfecto. Bueno, es que es un tema que a mí realmente me atrae muchísimo, la fragilidad de las personas, la mía propia y la de los demás. Pero bueno, entonces hoy tenemos aquí con nosotros a Mercedes Haydon. Bienvenida, Mercedes. Gracias. Qué suerte contar contigo. Muchísimas gracias. Ella es psicóloga, experta en juventud, en relaciones de pareja y creo que también sexóloga, ¿no? Sí. Entonces, hoy tenemos muchísimos temas que queremos tocar. Estupendo. ¿Estás preparada? Muy preparada. Hemos estado hablando un poquito antes, ¿no? Tenemos muchas preguntas. Antes decíamos que cada pregunta podría ser un podcast casi. Pero bueno, sí, a ver por dónde recortamos. Sí, yo creo que vamos a intentar que salgan todas las preguntas que habéis puesto y todas las que tenemos también por aquí. Entonces, justo la primera cosa que estábamos ahí hablando hace un momentito también con ella es que una duda que teníamos, ¿no? Marina, tú eres la conflictiva, sí. ¿no? Sí, la verdad es que he sido yo la que he creado el conflicto. Cuando ya teníamos todas las preguntas escritas, de repente les he dicho que una no me gustaba. Y claro, ha sido no, pero no sé si es como está formulada o... Bueno, total. Bueno, entonces, la realidad que fluyan las preguntas. Pero la pregunta era... La pregunta era que, o sea, qué está pasando o qué nos ha pasado, ¿no? Para que actualmente, ¿no? Pues haya como la tasa de fragilidad o de sufrimiento, nos decía antes Mercedes, que tenemos ahora, ¿no? Que la gente joven y la no tan joven, pues actualmente sufrimos un montón, ¿no? A nivel emocional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, antes nuestros abuelos eran más fuertes, nosotros, no sé, que nos afectan más las cosas. ¿Dónde está el tema, Mercedes? Sí, porque también eso, que recibimos, no sé, supongo que vosotros también, pero el input de gente mayor que te dice es que los jóvenes sois unos flojos, ¿no? Típico prejuicio que seguro que habréis oído más veces, ¿no? Entonces, ¿es real que somos más flojos? Okay. A ver, yo creo que estamos en una generación donde las emociones han tenido mucho más protagonismo que antes, ¿vale? Antes se educaba más a nivel militar, yo siempre le digo, ¿no? Era como más militarizado, la razón, porque lo digo yo, aquí no se llora en esta casa, aquí no se permite estar triste, ¿no? Pero ahora nos hemos pasado al polo totalmente opuesto, ¿no? Sí. Ahora es cómo te sientes, según cómo te sientes lo haces, según lo que te sientes eres, ¿vale? También inclusive. Y eso lo que ha hecho es dar más atención a la emoción, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo le doy atención a la emoción, lo que sucede es que como la emoción no es fiable a nivel de realidad, porque no se guía por la realidad, es una reacción química de nuestro cerebro, ¿vale? Como yo actúo en función a la emoción, normalmente actúo sin ningún tipo de control, porque como no la controlo, mi acción, si viene por la emoción, tampoco es controlada. Entonces, claro, me consigo como en un círculo vicioso donde yo siento, actúo de una forma que no me hace bien, me doy cuenta que no me hace bien y eso me genera más tristeza o más ansiedad o más agobio, por lo tanto va generando más fragilidad, ¿no? A ver, ¿qué es una generación más frágil? Yo no diría que es más frágil, ¿vale? De hecho, creo que es una generación que va a salir bastante potenciada luego de
que pasemos un poco, ¿no? Esta novedad de inputs. Pero sí es verdad que es una generación donde la emoción tiene mucho más voz y que no se sabe actuar ante esta emoción, ¿no? Antes se bloqueaba la emoción, se callaba, que tampoco era lo correcto porque después salían traumas, heridas, tal. Ahora le doy excesivamente espacio a la emoción y entonces me nubla un poco esa capacidad de juicio de saber qué me conviene a pesar de que yo tengo esa emoción, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con el tema que le pusieron, con el título, ¿no? De la fragilidad. O sea, al final estamos en una época donde nunca hemos tenido más libertad, más comodidad, ¿vale? Más confort. O sea, si nos comparamos con, no sé, con la prehistoria, que salían a cazar y las mujeres se quedaban en las cuevas, ¿vale? Es una generación que lo tenemos todo muy fácil. Sí, está el COVID. Fue, de hecho, uno de los momentos más difíciles que hemos vivido en esta generación, pero más allá de eso, y si nos ponemos a pensar el COVID... Ya se nos ha olvidado. Ya, pero el COVID, si lo decimos, no sé, a los que vivieron la Primera Guerra Mundial se ríen de nosotros, ¿no? O sea, el COVID al final estuvimos en casa con comida, alimentos, redes sociales, pantallas, estupendamente, ¿no? Sí. Pero bueno, aún así sí supuso, ¿no? una contrariedad, ¿vale? Entonces estamos en una generación donde tenemos más libertad, más confort, y es la generación que tiene, a nivel de cifras, mayor visitas de psiquiatría y psicología, ¿vale? Por lo tanto, de hecho, España es donde las mujeres, o sea, en una investigación sale, ¿vale? Que es donde las mujeres consumen más antidepresivos y ansiolíticos, ¿vale? Entonces, ahí lo que nos preguntamos es, ¿qué pasa? ¿Vale? Tanta libertad quizás no es la libertad real, ¿no? Tanto confort quizás no nos hace bien. ¿No? De hecho, estoy haciendo ahora una investigación que trata de eso, ¿no? Soy venezolana, sí. No notan por mi acento, y trata sobre la resiliencia, ¿vale? De si las adversidades tempranas nos hacen ser más resilientes en un futuro o no, ¿no? Comparando la población jóvenes entre Venezuela y España, ¿no? Porque Venezuela, evidentemente, los jóvenes crecieron en una situación de inseguridad, de desprotección, ¿vale? Entonces, inmigración. Entonces, es comparar un poco si esas vivencias nos vacunan un poco para la resiliencia, ¿no? Que nos hacen más fuertes ante la adversidad. Por lo tanto, nos hacen más felices, ¿vale? Porque el ser humano que es fuerte es más libre y es más feliz, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco el tema. Es que es una generación que tiene que aprender a cómo responder ante la emoción y que no gobierne esa emoción. Sí. Caramba. Al final, no sé, yo con esto me preguntaba un poco, ¿puede ser que ahora mismo ser fuerte esté sobrevalorado? ¿O para algunas personas? Esté equivocado, más que todo. O sea, yo creo que ser fuerte está vinculado a algo que no significa ser fuerte. ¿Vale? Está vinculado más a no existe la emoción negativa o las emociones son malas, inclusive, para lo que conviene, porque para lo otro no. Por ejemplo, si estoy triste, eso es algo malo. Si estoy agobiado, eso es algo malo y por lo tanto tengo que ir al psicólogo, y por eso también las tasas de visitas psicológicas que no son normales, ¿vale? Entonces, más que se empodera un poco ese ser fuerte, es que está equivocado el concepto de fortaleza, porque se piensa que el fuerte es el que no sufre, el que no tiene emociones negativas, ¿vale? El que tiene éxitos, el que todo le va bien, y eso es mentira. Entonces, claro, es Mr. Wonderful. Exacto. Y eso no existe. Y es de hecho lo que impulsa las redes sociales, ¿no? Es esa visión perfecta del ser humano que no existe. Que quizás nosotros como adultos ya sabemos que no existe, pero los niños y los adolescentes no lo saben. Y por eso les perjudica, ¿no? Entonces, el concepto de fortaleza va en todo lo contrario. El que es fuerte, de hecho, en psicología se habla de flexibilidad psicológica, ¿vale? Que es fortaleza y es el ser capaz de aceptar mis emociones, mis pensamientos, las situaciones, y con eso actuar bien. Es decir, no es el no tener emociones negativas, es el ser capaz de, con esa emoción negativa, yo decidir, ¿vale? ¿Qué hacer con eso? Y no dejarme arrastrar por esa emoción, ¿no? No tanto como desde la resistencia. Correcto. No es una resignación. Claro. No tengo nada que hacer, estoy nerviosa, qué mal. Estoy nerviosa, tengo esta situación, ¿qué decido hacer para mi beneficio, ¿no? O sea, para avanzar, para llegar a los objetivos que yo quiero. Es un poco, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Que es un poco como coger la emoción y cargarla contigo, ¿vale? En vez de rechazarla o de intentar luchar contra la emoción,
es la cojo conmigo, vente conmigo, que voy a hacer esto contigo. Me da igual, ¿no? Que tenga miedo, igual voy a hacerlo. O sea, me da miedo pasar por el perro, pero tengo que vencer ese miedo. Entonces, con la emoción no puedo pretender el paso por el perro sin miedo. Porque es que eso no lo controlo yo igualmente. Al final, si no tenemos emoción, estamos muertos. Es como, ¿no? Como si te pisan el pie y te dicen, ¿sientes el pie? No lo siento. Hay un problema, el pie no está funcionando, ¿no? Entonces, de hecho, muchos autores dicen que esta búsqueda de eliminar el malestar emocional, al final es estar muerto. Claro. Porque si no sientes, no eres un ser humano, no estás vivo. O sea, las emociones son buenas y son innatas al ser humano. O sea, por más que luchemos contra ellas, las vamos a tener. Entonces, hay dos opciones. O lucho contra ellas y me dejo arrastrar porque me dominan entonces desde la sombra, o las acepto y con ellas decido, ¿vale? Con esa, ¿no? O sea, hay algo que yo siempre digo en terapia que es surfear la ola, ¿no? De la emoción. Si yo tengo ansiedad y dejo que esté la ansiedad, pero sigo actuando, la voy a surfear esa ola y va a ser una ola leve. Si yo, en cambio, me agobio porque tengo ansiedad, centro mi atención en que tengo ansiedad, entonces, ¿qué hago para eliminar esta ansiedad? ¿Cómo hago con esta ansiedad? Es como una ola súper alta que me va a costar un montón pasarla. Ya, claro. Claro, es como darle ese espacio a la emoción, ¿no? O sea, Es darle ese espacio a la emoción porque no te queda de otra. claro. Porque igual la vas a tener. Pero cuando yo le doy un espacio a algo, no permito que me domine, Ya. ¿vale? Porque la acepto, no me da miedo sentir esa emoción, porque muchas veces lo que tenemos es miedo de sentirnos así. Como sé que voy a igual a actuar bien con esa emoción, le dejo de tener miedo. Como ya yo sé, no sé, yo siempre digo, en caso ya personal, ¿vale? Como ya yo sé que a mí llegar del trabajo a casa me supone un esfuerzo enorme, porque estoy cansada, porque, bueno, sí, llevo todo el día trabajando, ya yo sé que eso va a venir en mí, esa ansiedad de, ¡buah!, me toca entrar en casa. Pero como ya yo sé que eso viene, lo que hago es decir, sí, no importa, aquí con ansiedad entro igualmente, ¿no? Claro. O sea, no le doy tanta importancia. Sé que al final voy a actuar bien, va a pasar la emoción y mi vida va a estar bien, ¿no? Entonces, le pierdo ese miedo a sentir, que es lo que pasa en esta generación, que nos han enseñado que sentir esas emociones es malo, es debilitante. Ya. Es todo lo contrario. Sí, es como aprender a tolerar un poco como ese malestar, ¿no? Al final. Es saber sentir la emoción sin que te paralice. Convivir con ella, ¿no? Sí. Qué bueno. Buah, es que me vienen tantas preguntas a la cabeza. Sí. Sobre todo, claro, no sé, es que ahora mismo me viene a la cabeza, me salgo totalmente de guión, pero me viene a la cabeza pues el caso este que hemos vivido hace poco, ¿no? De esta chica que decidió acabar con su vida, ¿no? Entonces, claro, yo pensé, aquí no hay psicólogos que la ayuden. ¿Qué ha pasado? Esperemos ¿Sabes? que vayan, esperemos que sí hayan, porque si no estamos ¿Dónde fatales. estabas? No. Pero que también, claro, dices, tú puedes ayudar a esa persona en la medida en que ella también quiere, ¿no? Supongo, ¿no? O Sí, sea, sí, pero es verdad que en el caso de ella, ¿vale? Ante una enfermedad psiquiátrica importante, como era el caso de ella, que tiene una depresión tremenda y una depresión bastante merecida en ese sentido, porque las vivencias que ha tenido sí, no es para muy menos, fuerte, sí. ¿vale? Cuando una persona está bajo un efecto de un trastorno psiquiátrico, su capacidad de decidir está nublada, por lo tanto no hay una libertad real, ¿vale? Es como un niño pequeño que yo le pondría a decidir algo que no tiene la capacidad, ¿vale? Entonces, eso no es libertad, porque le estoy poniendo a hacer algo que no tiene esa capacidad y que no sabe hacer. Libertad es cuando yo lo sé hacer y decido hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, claro, una persona que está bajo un trastorno psiquiátrico no tiene esa capacidad de decidir según la razón, según lo que le conviene, según lo que le hace bien. Claro, porque está nublado. Porque está totalmente nublado por la emoción. Es cuando, a nivel cerebral, es cuando el sistema límbico gobierna, ¿vale? Entonces se bloquea, ¿vale? El sistema encargado de la razón, del razonamiento. Entonces, claro, está gobernado por la emoción y no es capaz de ser libre. Entonces, porque si yo estoy gobernado por algo que es químico, que yo no controlo, no tengo facultades de ser libre. O sea, por eso, de hecho, por eso a nivel de legalidad, ¿vale? De juicios, un acusado de algo es un atenuante cuando está bajo efectos o del alcohol o de las drogas, porque no fue totalmente libre en su decisión, ¿no? Sí, sí. No, impresionante. La verdad es que Sí. da mucho que pensar.
A mí me venía antes, Eva y yo, bueno, hemos hablado un poco también antes de hacerte esta entrevista sobre si realmente ahora ir a terapia era una moda, era una necesidad real, si, no sé, ¿no? O hasta qué punto también todos los mensajes positivos y tal que encontramos, como decíamos antes, en las redes sociales, de tú puedes, no sé, pues que si tu persona vitamina, tal, hasta qué punto también todo esto puede como... no sé, hacer que una persona que realmente necesite terapia sustituya la terapia como por esto, ¿no? Pues por leer libros o por, bueno, no sé, ¿no? A ver, yo creo que hay parte y parte, ¿vale? O sea, yo sí creo que en jóvenes, en adolescentes, hay un tema que está de moda, ¿vale? Porque ya lo he escuchado varias veces, ¿vale? Que vienen, de hecho, a terapia. Mercedes, vengo a terapia porque, bueno, mis amigas tienen psicólogo, ¿vale? Yo también quiero poder intervenir en las conversaciones. ¿Vale? Tal cual. Es interesante. Mi psicólogo me dijo Tal cosa. Yo me quedo callada y no tengo psicólogo. Me tengo que buscar un psicólogo, ¿no? Muy auténtico. Evidentemente las envío a casa directamente. Sí, ¿no? Porque es verdad que yo terapia sin necesidad no hago. ¿vale? Claro. No, claro. No tiene sentido. Y porque Habiendo también, gente que sí. Correcto. No, y porque también entonces es debilitar al ser humano, ¿vale? Ya. O sea, si yo te llevo a hacer una terapia cuando veo que tú lo puedes gestionar sola, ¿vale? Y que tú puedes tirar por ti sola, ¿por qué te voy a guiar en algo, no? Es como enseñar a un niño a hacer algo que ya sabe, lo dejo. Si ya se sabe vestir, ¿por qué lo voy a vestir yo? Le Claro. estoy quitando esa capacidad de Claro. crecer en autonomía, ¿no? Y inclusive con los mismos pacientes, ¿vale? O sea, cuando yo veo que el paciente es capaz de ir tirando por sí solo, le voy obligando un poco a soltar, ¿vale? Claro. A soltar ya la terapia, ¿vale? Entonces yo creo que en parte sí es una moda porque además las redes sociales venden mucho esta idea, en los TikToks, las influencers, muchas influencers hablan de sus psicólogos o expresan lo importante que es tener un psicólogo. Y es verdad, o sea, a ver, yo siempre digo, nunca te va a restar un psicólogo, ¿vale? O te va a dejar igual, con menos dinero, eso sí. Sí, sí. O te va a sumar, ¿vale? En Sí, el caso, en sí. estrategias, que también viene bien, pero restar nunca. O sea, es difícil que un psicólogo pueda hacer daño. A ver, al menos que lo haga mal e influya en ideas que el paciente no tenía y le influya en esas ideas, que no es el papel del psicólogo, ¿vale? Pero es verdad que también, como hay esta fragilidad emocional, ¿vale? También hay mucha desprotección familiar, ¿vale? Está el tema de las redes sociales. O sea, hay muchísimas entradas que está recibiendo el adolescente o el joven hoy en día para necesitar una ayuda extra, ¿vale? El joven y el adulto, porque vivimos en un mundo donde no paramos. ¿Vale? O sea, todo son prisas, todo es agobio, hay un perfeccionismo detrás, tengo que ser superwoman, tengo que poder hacer todo. Entonces, claro, esa exigencia lo que hace es llevar a niveles de ansiedad tremendos, ¿vale? Que requieren en algún momento de necesito ayuda, no sé cómo salir de esto. Pero bueno, es verdad que muchas personas recurren directamente al psicólogo porque es lo primero que le venden, ¿vale? Es Claro. ve al psicólogo, ¿vale? O me siento triste, ve al psicólogo, cuando también habría que plantearse él, bueno, ¿qué tan mal está sentirse triste de vez en cuando? Ya. Sí, sí. No, y quien te escuche, ¿no? O sea, igual también el problema es que nadie escucha a nadie. Entonces, alguien que me escucha, pues mira, Correcto. el psicólogo. De hecho, ¿no? mucha gente viene por eso, ¿vale? Porque necesita un espacio para hablar, Claro. ¿vale? Y está muy bien, pero entonces el psicólogo lo que tendría que decir es ayudarle a buscar espacios para hablar que no sea el psicólogo, Claro. ¿vale? Que sea su familia, espacios correctos, Sí, porque está sí. muy bien el psicólogo, pero bueno, lo ideal es que esa persona, ¿no? tenga buenas relaciones sociales, familiares, donde pueda tener esos espacios. No, muy bien, muy bien. Oye, pues luego también otro tema que salía y que también sabemos que es experta es el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Esto debe ser un mundo Complicado. complicado, que sí, que da para todo el podcast. Pero bueno, teníamos como dos preguntas un poquito antagónicas, ¿no? Pero bueno, da igual. Empezamos bueno, pues eso, ¿no? Como tú que has escuchado a tantas parejas, ¿no? ¿Qué aspectos suelen generar igual más conflictos, ¿no? Y qué estrategias recomendarías tú para mejorar pues esa convivencia, ¿no? Que la relación pues funcionara de una manera más sana y pues, sí, más saludable y duradera? Ya. Sí, a ver, yo creo que aquí el punto básico, o sea, la base es saber lo que es una relación primero, ¿no? O sea, porque a veces entramos en una relación sin
con un objetivo que no debería de ser, ¿no? Que es que el otro me llene, que es que el otro me haga feliz, que es que el otro, ¿no? O sea, llene ese vacío que tengo o porque lo necesito, ¿no? Entonces estamos hablando ya ahí de una relación utilitaria, o sea, realmente lo que estás buscando es utilizar al otro para tu beneficio. Entonces, claro, cuando ya yo tengo esa idea de relación o me planteo una relación desde ese punto de vista, es una relación que probablemente vaya a tener muchísimos problemas, ¿vale? Porque todo lo voy a plantear en función a lo que yo necesito y no voy a ser capaz de darme al otro, ¿no? O sea, al final estoy buscando que llenarme yo porque no estoy completa yo y cuando yo no estoy completa yo no me puedo dar al otro. O sea, tendría que primero empezar a trabajar primero que te quieras tú misma, que te cuides a ti misma, que estés bien contigo misma, porque esa es la forma en que yo me puedo dar realmente al otro, ¿no? O sea, hay un autor de psicología, ¿vale? Que se llama Eric Fromm, que habla de eso y habla del amor maduro, ¿no? Que el amor maduro, que es el que se logra cuando hay una buena relación duradera, estable, es cuando una persona es capaz de tener ese termómetro de autoestima, ¿vale? Completo, y entonces a partir de allí yo puedo darme al otro, porque ya no estoy buscando mi beneficio, ya yo estoy completa, yo realmente no te necesito, ¿vale? Sí. Sino que yo quiero estar contigo, que es distinto, ¿vale? Claro. No es una necesidad que tengo. Entonces, problemas más frecuentes en relaciones suelen ser, dependiendo del tipo de relación, ¿vale? Es verdad. En relaciones con un compromiso suele ser el tema sexual, muchísimo, ¿vale? O sea, normalmente, como toda la vida, viene más de parte de la mujer, o sea, de que el hombre se queja de falta de intimidad de parte de la mujer, ¿vale? Como toda la vida, porque eso ha pasado siempre, ¿vale? También hay problemas de comunicación y problemas de individualismo, que es un poco a lo que iba, ¿no? Desde el principio de busco actuar en función a lo que me hace bien a mí, lo que me beneficia y no en hacer feliz al otro. Entonces, claro, cuando cada uno busca eso, al final se hacen dos caminos distintos. Claro. Somos dos extraños viviendo en un mismo lugar, pero que cada uno está buscando su beneficio. Entonces no hay un amor maduro real. Por lo tanto, no es duradero. Claro, sería un poco ese amor que, por ejemplo, vemos en la película de La La Land, ¿no? O sea, a mí me encanta esa película, me parece espectacular. Y claro, el final te deja como, ¿qué pasa, no? Pues los dos, una relación súper bonita, tal, no sé qué, pero luego, pues cada uno sigue su camino porque son otras prioridades, ¿no? Entonces, creo que también es como difícil igual, conozco igual a gente que igual está muy bien en una relación, ¿no? Pero ve como que no es lo que realmente, o sea, no se ve como proyectado en un futuro, ¿no? Y quiere muchísimo a esa persona. Entonces, ¿cómo hacer para...? Bueno, se ve que lo tiene que dejar, ¿no? Pero compartes mucho, quieres mucho a esa persona. ¿Cómo haces para realmente pues no dañarla, no dañarte, ¿no? Y decir, bueno, mira, hasta aquí, ¿no? O sea, como soltar, aprender a soltar. Es difícil, ¿no? Esto. Es difícil, pero haciéndolo. O sea, es difícil, ¿vale? Porque evidentemente, primero hay un hábito, ¿no? O sea, estoy habituada un poco a esa relación, estoy cómoda, y por lo tanto salir de ese confort, de esa comodidad me va a costar. Pero aquí hay un tema importante, que es que lo que decíamos antes un poco, ¿no? O sea, mi emoción no puede guiar a mi acción. O sea, el hecho de yo estar cómoda en esta situación que tengo, de pensar que, porque probablemente ahí a nivel cognitivo, ¿vale? O sea, a nivel cognitivo aparece el pensamiento de estoy mejor así, ¿para qué me voy a complicar la vida? Yeah. Claro. Me quiere, vivimos una buena vida, no, somos amigos, tenemos confianza, o sea, realmente cumple con los requisitos racionales, por decirlo así, ¿no? O sea, yo siempre digo que las relaciones tienen los requisitos racionales de tenemos que comunicarnos bien, tenemos que hablarnos, pasárnoslas bien, y los requisitos emocionales, que también tienen que estar, o sea, porque una relación tiene que haber pasión, tiene que haber encanto, tiene que haber amor, tiene que haber alegría, ¿vale? O sea, tiene que haber algo, ¿no? Esa chispa emocional un poco, ¿no? Entonces, el pensamiento me vende un poco que ¿para qué me complico si así estoy bien? O sea, mejor vamos a dejarlo así, ya está, ¿no? Pero allí es cuando yo tengo que poder decidir, ¿vale? Según mis objetivos, según lo que yo quiero en mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo quiero yo mi futuro? ¿Con quién quiero estar? O sea, ¿qué tipo de relación quiero tener, ¿no? Y yo allí lo único que puedo controlar es hacerlo bien yo, ¿vale? Yo no puedo controlar
el sentimiento del otro, ¿vale? O la respuesta del otro. Me sabe fatal hacerle daño. Pero si yo tengo claro que mi decisión es una buena decisión porque está pensada, porque está tomada bajo la razón y no bajo la emoción, me sabe mal que el otro se sienta mal. Pero hay algo que produce ese tipo de acciones que me da paz, me da tranquilidad. ¿Vale? O sea, me siento mal a nivel emocional por empatía, Claro. porque me sabe mal hacerte daño, pero estoy tranquila. Y es la típica respuesta de alguien que cuando le dices, vale, ¿cómo fue? Sí, bueno, terminé, se sintió fatal la otra persona, me sentí mal por él, pero estoy tranquila. Ya. ¿Vale? Es como que solté eso. Ya estoy bien, estoy tranquila, ¿no? Sí. Porque sabes que fue una buena decisión, que fue pensada, que no fue impulsiva, que no fue llevada por la emoción, ¿vale? Que normalmente nos arrastra, sino fue más bien en contra de mi emoción, pensando en algo racional. Y porque al final las personas se tienen que asegurar de estar con la persona adecuada. ¿Vale? O sea, no me pueden nublar esa emoción, ese encanto o el pasarla bien. Yo tengo que también pensar un poco más allá, Claro. ¿vale? Porque la vida es larga, ¿vale? Sí, sí. Y los matrimonios, por ejemplo, son largos. Sí, sí. Y aguantar yo siempre lo digo, aguantar una misma persona por muchos años no es fácil. O sea, no es nada fácil. Desde luego. Entonces, requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y si ya no empiezo con el pie correcto, ese esfuerzo no lo voy a lograr, ¿vale? O sea, o me va a costar un mundo, o voy a ser totalmente infeliz, voy a estar amarrado a una relación que no me conviene, y no me convino desde el principio, solo que no fui capaz de vencer a ese miedo de salir de mi zona de confort. Wow. Sí. Cada pregunta, de verdad, estamos sin palabras. Cada pregunta da para una sesión de terapia. Cada pregunta es como... Estamos en una Yo microterapia. estoy aquí hasta cogiendo apuntes. Ya, yo no me da tiempo porque estoy hipnotizada, pero bueno. Los que estáis en casa, tomad apuntes, por favor, nos lo pasáis luego. Oye, es que sí, el tema de la relación de pareja. Vamos a cambiar de tema, ¿vale? Antes de la pareja, pues viene el adolescente, ¿no? Entonces, que nos has contado también antes que tienes bastante gente, ¿no? Bastantes pacientes que son adolescentes. Entonces, bueno, justo hablábamos también, ¿no? Que es una etapa complicada, es una etapa de descubrimiento, pero en la que también se pasa mal, ¿no? y que tanto Marina como yo, que también llevamos, hemos estado dedicando bastante tiempo también a acompañamiento a gente joven, en pues, diferentes asociaciones en las que hemos colaborado. Y bueno, no sé si tú también compartes, ¿no? Pero yo me he encontrado mucha autoestima bajísima, que yo digo, ¿pero qué hacemos? Digo, pero ¿qué dices? Es que te voy a dar un poquito, o sea, no sé, como muchos complejos, carencias, ¿cómo podemos nosotros tanto como educadores, como padres, como amigas adolescentes, bueno, de amigas adolescentes igual es más difícil, ¿no? Pero como referentes, quizá también. Exacto, ¿no? referentes, cómo podemos paliar o, no sé, apoyar en esta etapa a todos estos complejos y cosas que pasan. Sí, mira, el adolescente al final, o sea, hay que ubicarnos un poco en la etapa, ¿no? Del adolescente. El adolescente de normal, ¿vale? De toda la vida, es una etapa difícil porque hay un cambio hormonal, ¿vale? A nivel de cerebro hay un cambio y es donde el adolescente a nivel psicológico está buscando esa identidad, ¿no? O sea, va en búsqueda de quién quiero ser, ¿no? ¿Qué quiero coger de lo que me han enseñado mis padres de mi infancia y qué quiero construir yo como cosas nuevas, ¿no? Además me empiezo a comparar con mis iguales. Eso entra dentro de la normalidad del adolescente, ¿no? Le empiezo a dar más importancia a las relaciones con los iguales, empiezo a querer parecerme quizás sí o no a alguno de mis amigos. Y entonces esa crisis de identidad, por eso es que el adolescente normalmente se ve como una etapa difícil, donde a los padres les cuesta gestionar, ¿no? Porque el adolescente está insoportable, por decirlo así, pero porque está en una crisis, o sea, está decidiendo qué quiere ser en su vida, quién quiere ser, ¿no? A eso le agregamos, o sea, eso es lo de toda la vida, ¿vale? Vamos a agregarle a eso ahora lo actual, ¿vale? Que no es solamente la búsqueda de quién quiero ser, sino que yo puedo ser cosas que nunca me había planteado que podía ser o que el mundo no se había planteado que podía ser, ¿no? Yeah. Y además tengo las redes sociales, que es la bomba de las bombas en el adolescente, ¿no? Porque el efecto número uno que se ha descubierto que crea la red social es el efecto de comparación. Ya el adolescente lo tiene de por sí en su edad natural,
Pero las redes sociales lo que han hecho es multiplicarlo y cronificarlo, ¿vale? O sea, hacerlo negativo, porque la comparación no necesariamente es mala. Porque si yo me comparo para mejorar, eso está bien, me ayuda a crecer. Pero el problema es que el efecto de las redes sociales no ayuda a crecer. Lo que ayuda es la comparación en negativo. No tengo, soy menos que, no soy tan buena como, ¿vale? O sea, yo siempre se lo digo a los adolescentes cuando doy sesiones en coles, a los adolescentes siempre les digo, ¿quién de aquí, levante la mano, se compara en positivo? Ve a su influencer favorito y dice, yo soy más guapa que esta, yo tengo mejor pelo que esta, yo tengo las vacaciones mejores que esta. Ninguna, ¿vale? Ninguna. Siempre el cerebro va a lo negativo, a lo que me falta, a la carencia, ¿no? A lo que no tengo. Y eso lo que va creando es un sistema, ¿vale? Cognitivo donde estoy recibiendo, porque además la cantidad de horas que pasan en redes sociales supera las 3-4 horas diarias. Entonces, claro, 3-4 horas diarias, yo alimentando el pensamiento de soy menos que no tengo, como me falta esto, no soy tan buena como, 3 horas y vamos a extenderle los residuos, porque no es que yo cierre las redes sociales y se acabó. ¿Vale? Yo cierro las redes sociales y luego me voy duchando y voy pensando, claro, es que yo no tengo esto. O es que, claro, mi amiga hoy en el colegio dijo tal y yo no soy así. Entonces, ese pensamiento continúa porque al final habitúo a mi estilo de pensamiento a que sea constantemente una comparación. Esa cantidad de comparación lo que va produciendo es baja autoestima. ¿Vale? Ese termómetro de autoestima lo que va es bajando, ¿vale? Además de esto, como estamos centrados en la emoción, hay algo que somos culpables, los padres, que es de la sobreprotección. El estilo de sobreprotección, que es el que está ahora más frecuente, que es el estilo en el que, sin ninguna mala intención, porque siempre a los padres se los digo, es imposible, al menos que haya un trastorno psiquiátrico más allá, que un padre haga algo por sus hijos con una mala intención. Los padres siempre actúan con una buena intención en función a sus hijos, ¿no? Al bienestar. Entonces, el problema del estilo de sobreprotección es cuando el padre genera un estilo de ayudarle al niño en todo, no dejar que el niño sea autónomo, hacerlo por el niño, pensando que el niño no lo va a poder hacer o por protegerle, ¿no? Eliminando ese sufrimiento. Entonces, yo siempre le digo a los padres, deja que sufra, estupendo. ¿Vale? O sea, los sufrimientos gratis, que no son un riesgo, estupendo que vengan, ¿no? Yo cuento siempre de que cuando, por ejemplo, a un niño no le invitan a una fiesta, es estupendo, no se lo evites ese sufrimiento, que lo sienta, que lo vea, claro. Para que también, porque el mundo no funciona con una sobreprotección, el mundo es cruel en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, el mundo no nos protege en una burbujita. Entonces, si puedes dar la oportunidad a tus hijos de tener sufrimientos sin un peligro real, no se los ocultes, porque le estás quitando ese regalo de poder desarrollarse en resiliencia, claro. ¿Vale? En aceptar que sí, que no me quiere todo el mundo, que no me va a invitar todo el mundo a su fiesta y que tampoco pasa nada, porque tengo amigos que me quieren, tengo familia que me quiere y puedo ser feliz con que no me inviten a una fiesta. Entonces, esa mezcla, yo creo que esa mezcla del estilo de sobreprotección, donde lo que hace es evitar sufrimiento porque está centrado en la emoción, en no quiero que se sienta mal, en vez de yo quiero que aprenda a gestionar su emoción y que actúe bien a pesar de la emoción, ¿no? Enfocarnos en esa acción del niño. Más en la adolescencia introducimos redes sociales donde voy con una comparación constante y donde lo que me siguen vendiendo es que la emoción es lo que importa, genera evidentemente un problema de autoestima tremendo. De hecho, es el motivo de consulta número 1 en la adolescencia. Es no soy feliz y tengo baja autoestima. Claro, sí. Wow. No, una pasada. Es que sí, es así. Y luego también, claro, lo has enfocado mucho las redes sociales en adolescentes, pero pienso que también a personas más adultas también nos afecta. Totalmente. Igual no de la misma manera. No igual. Cuéntanos, porque no igual. Nos viene bien, ¿eh? Nos afecta, ¿vale? O sea, es que y yo a los adolescentes, para que no se sientan mal de que son ellos el problema, siempre le digo, es que a mí me afecta. Es que a nuestra generación, ¿vale? A los adultos les afecta porque se enganchan y de igual forma, ¿no? Claro. Nos afecta
es verdad que nos genera comparación, pero nuestro cerebro ya está formado. Es distinto. El adolescente todavía su cerebro se está formando. Por lo tanto, sus redes neuronales están en función a esa comparación. Nuestras redes neuronales ya se formaron. No se están creando a partir de la red social. Nosotros crecimos y no habían redes sociales, ¿no? O sea, se introdujeron las redes sociales ya nosotros siendo más adultas, más jóvenes. Por lo tanto, el cerebro es distinto, ¿no? Al de un niño, pero no es un adolescente. Es que empiezan los niños ya a ver redes sociales. Sí. Entonces, claro, la maduración del cerebro se ve determinada por la red social. Entonces, ya ese mensaje de comparación empieza desde muy pequeños. Entonces, no afecta igual. A los adultos no se ha visto el deterioro tanto en autoestima. Claro. ¿Vale? Hay, pero no en el mismo nivel del adolescente. O sobre todo porque también eres como más crítico, bueno, no sé, yo al menos cuando veo que una cuenta de alguien, digo, ¿esto qué me está aportando? ¿O qué me está afectando? ¿Cómo me está influyendo esto? Fuera, ¿sabes? Dejo de seguir porque digo, no me aporta. O sea, ¿no? tienes, sí, como más criterio también para poder distinguir entre qué es verdad y qué es mentira de esa publicación, ¿no? O sea, que creerte, que no, que... Bueno, Pero porque ya has vivido sin eso. Claro. Y tu criterio está formado en base a la realidad, no en base a la red social. Claro. Entonces, en cambio, para el adolescente, muchas veces su criterio está formado a partir de la red social. ¿Vale? Lo que veo, me lo creo. Están empezando a distinguirlo, porque como se ha visto el daño profundo que ha traído, ¿vale? Se está haciendo una campaña importante para concientizar al adolescente de esto. Entonces, cada vez yo me voy consiguiendo que son más capaces de ser más críticos. Sobre todo ya el tema de creerme todo lo que ven de la red social ya no es muy frecuente. Claro. Ya empiezan ellos a decir, no me creo todo Ya, lo sí. que veo. Y además con la inteligencia artificial ahora. Ah, Sí, bueno, sí, bueno, ya, esto sí ya, que, en esto es fin. el sumo. ya no te puedes creer literalmente nada. ¿verdad? Sí. Ellos ya empiezan a ser más capaces de esto. Lo que todavía no son capaces es de eliminar ese pensamiento de comparación o dejarse llevar por ello. Porque yo puedo pensar en una comparación, porque es natural, ¿vale? Se sale de mi control, entra, ¿vale? Es un input que recibo. Pero yo tengo que saber decidir sobre esa comparación. Y decidir, me da igual que no sé, tenga la casa de vacaciones de mis sueños, yo tengo esto que es estupendo y no necesito esa casa. Tengo que ser capaz de decidir sobre ese input que estoy recibiendo. Y es lo que el adolescente, por maduración, no lo tiene, pero porque no tiene esa capacidad todavía formada. Claro. Tú ves todas las historias de la gente en el concierto de Rosalía y entonces, claro, puedes entrar en crisis aquí, fan de Rosalía, y decir, bueno, pues es que no, yo no estoy allí, ¿no? Pero esa es otra, ¿no? El FOMO, ¿no? El FOMO, el sí, fear sí. of missing out, ¿no? Que es que al final las redes sociales lo han potenciado. Yo antes me perdí una fiesta porque mi madre me decía que no y me la perdía y ya está, no lo vivía. Sencillamente recibo el no, lo vivo mal en ese momento. Y Quizás ya. mis amigas me cuentan al día siguiente la fiesta y lo vivo mal, pero se acabó, ¿vale? Ahora lo sufro en vivo. Porque veo las publicaciones, veo que yo no estoy allí, el chico que me gusta está con otra chica, lo vi en la foto, lo vi en el vídeo, vi la música que pusieron y me gusta, y yo no estoy allí. Y las películas que me puedo montar y que hasta le hemos puesto un nombre, se llama Sí. FOMO. O sea, Literal. Sí, no, increíble. Pero bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. O sea, me gustaría 2 preguntillas más, ¿no? No sé Sí. cómo vamos. a mí me gustaría preguntarte una cosa, Mercedes. Venga, va, es que muchas cosas luego seguiremos, si no. Sí. Pero cuenta. No, a mí me gustaría preguntarte, Mercedes, en cuanto a adultos, hemos hablado de adolescentes y las redes sociales, tal, y hemos visto que los adultos, pues gracias a Dios, pues nos afecta, pero de manera diferente. Pero ¿qué tipo de heridas tenemos los adultos que no sabemos detectar? ¿O qué son esas cosas que nos afectan, pero que no sé, que nos cuesta como esto, detectar más? A ver, yo creo que la herida, o sea, la mayor cantidad de problemas que se ven en adultos van más por una herida afectiva, ¿vale? Por quizás unos padres que no fueron emocionales, y ahí se ve mucho el cambio, ¿no? de generación, donde tampoco lo hacen con mala intención, evidentemente, pero es verdad que yo me consigo muchos adultos sufriendo por no sé cómo enfrentar a la emoción porque nunca me la han enseñado, ¿vale? Porque siempre ha sido un bloqueo de la emoción, ¿no? Un bloqueo, pero no solo de la emoción, sino la demostración de la emoción. Sí, ¿no? sí, el llorar. El cariño, el Sí. llorar, Darse abrazos. el darse abrazos. Eso me lo consigo mucho. Me lo consigo sobre todo en España, ¿vale? Porque allí hay distinción de culturas, ¿vale? Hay culturas donde siempre ha sido más
de demostrar el cariño, ¿vale? Pero aquí en España es verdad que me consigo el adulto muy herido en ese sentido, no recibí abrazos, no recibí atenciones, no recibí besos, inclusive adultos jóvenes de, no sé, 26 años, 27 años, que me impresiona, ¿vale? Que tienen el recuerdo de, no recuerdo un abrazo de mi madre, no recuerdo una caricia, un beso, una palabra de ánimo, recuerdo críticas, que es verdad que por un lado lo hacen más espabilado, porque vas como un motor, ¿no? Tienes que, pero por otro lado hay una carencia de no me siento querido, ¿no? Y cuando yo no me siento querido, me cuesta quererme a mí mismo, porque no he recibido ese primer amor, que sí lo he recibido, pero de una forma quizás inadecuada, ¿no? Donde no se hacía de la forma correcta necesariamente, generalizando, ¿vale? Porque evidentemente hay familias que no aplicaron este patrón, ¿vale? Pero yo creo que va más por la herida afectiva de esa carencia de cariño, de afectividad, que hace que luego mi afectividad esté distorsionada y yo no pueda entonces dar ese cariño que necesito o dar ese amor adecuado que necesito dar al otro. ¿Vale? No tengo ese amor maduro, pero porque no lo viví yo tampoco. Lo he vivido, claro. Y luego hay otra cosa que también está como muy... Bueno, que ahora se empieza a oír más, ¿no? Un rasgo de personalidad, que es el tema de las personas altamente sensibles. Entonces yo tengo que decir que yo, gracias a ir a terapia, descubrí que era una persona altamente sensible, ¿vale? No tenía ni idea de lo que era ni que existía esto. Pienso que es un tema poco conocido. Es verdad que tampoco es un diagnóstico como un TDA, que lo que sea, ¿no? Todos los múltiples diagnósticos que tú podrías decirnos todos. Pero sí que es verdad que te ayuda mucho conocerlo, conocer si tú lo eres o no lo eres, si tienes a gente que es así, ¿no? Porque también es una manera de vivir la vida más intensamente, ¿no? Entonces, es una pasada, pero a veces también acabas agotado. Eso. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Te has encontrado con gente...? Sí hay, pero es lo mismo. O sea, yo intento no enfocarme tanto en la etiqueta, ¿vale? De tú eres altamente sensible, grábatelo, ¿vale? Porque eso también entonces determina un poco ¿no? Esa etiqueta la puedo utilizar para bien, pero también la puedo utilizar para mal, ¿vale? O sea, por ejemplo, que funciona con el TDAH también, ¿no? Hay niños donde no conviene ni decirle que es un TDAH, porque dependiendo de cómo sea el niño, se va a acomodar en esa etiqueta para justificarse, ¿no? O para actuar de una cierta forma. Entonces, sí, ¿vale? Es un tipo de persona que se está viendo más frecuente. No es que no ha existido antes, porque no hemos cambiado el ser humano, Sí. Pero es verdad que se ha detectado más reciente. Y al final termina siendo lo mismo. O sea, una persona altamente sensible, lo que quiere decir es que vive con más intensidad sus emociones. Y es lo que tú decías, es una pasada, porque al mismo tiempo esa persona la alegría también la vive más intensamente que otras, por lo tanto mejor, disfruta más. Pero las emociones negativas, que realmente no se llaman negativas porque ninguna emoción es negativa o positiva, se viven también con más intensidad. Entonces puede causar más sufrimiento, pero la base de la teoría sigue siendo la misma. O sea, al final es la persona, el paciente, ¿vale? Que es una persona individual, lo que se le ayuda es ¿cuál es mi debilidad? ¿Vale? Dentro de esa personalidad que yo tengo, dentro de esa forma de ser, siempre la personalidad tiene sus puntos fuertes, como soy altamente sensible, pero es una pasada porque lo vivo bien la emoción de alegría, como tiene su punto oscuro, ¿no? Su lado como oscuro, su lado débil, ¿vale? Porque somos imperfectos. Entonces, la idea es la misma al final, es como yo soy, yo tengo que conocer cuáles son mis puntos fuertes porque me van a ayudar a potenciarme. Pero súper importante es conocer cuáles son mis debilidades. ¿A qué tiendo yo naturalmente? Que no todos tendemos a lo mismo, ¿no? O sea, a nivel de personalidad, por ejemplo, el que es más obsesivo tiende a una cosa, el que es más dependiente tiende a otra. Entonces, cambia esas debilidades. Entonces, lo importante es yo saber qué me debilita a mí. Que es lo que estábamos hablando, de hecho, al principio, que es huir de esa debilidad, ¿no? O sea, al contrario, si yo conozco el monstruo que hay en mí, por decirle un poco al lado oscuro, si yo conozco a mi enemigo, ¿vale? Yo sé cómo atacarlo. Y aquí pongo yo siempre un ejemplo, yo juego pádel, ¿vale? Y es como decir, vale, yo voy a jugar pádel un partido. ¿Qué prefiero? No conocer contra quién juego, ni sus puntos débiles o fuertes, y voy a ciegas. Puedo hacerlo, pero literalmente voy a ciegas. O prefiero conocer contra quién voy a jugar, ¿no? Conocer qué se le da bien, qué se le da mal, para yo poderlo aprovechar y poder saber qué voy a hacer yo ante eso. Eso no quiere decir que le voy a ganar
porque puede ser mejor que yo y me gana, pero al menos sé cómo actuar. Entonces, la idea está en, vale, yo soy altamente sensible, eso yo lo sé. ¿Qué me debilita a mí? ¿Qué emociones dentro de eso son más debilitantes? ¿Qué situaciones son las que me debilitan? ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Vale? A partir de yo saber que eso a mí me debilita, ¿cómo me voy a programar para actuar? Y entonces vamos a entrar en un tema de, vale, somos robóticos entonces, porque si yo me tengo que programar para actuar, pero es que lo hacemos con todo, solo que nos suena poco espontáneo y hoy en día lo que es poco espontáneo no se vende, porque pareciera que no fuera libre, y es al contrario. Yo soy libre porque tengo esa capacidad de yo reconocer que esto me hace débil, pero que quiero actuar bien. Por lo tanto, ahí entra ese círculo de soy libre y yo decido con eso hacer esto, esto y esto ante esa situación que me debilita, ¿no? Entonces, en mi caso, que lo comenté, ¿vale? El entrar a casa después de trabajar, como ya yo sé que eso es mi debilidad, ¿vale? Es una situación que me debilita, que me genera ansiedad, yo me programo robóticamente para saber qué voy a hacer. Entonces, ya yo me programo en entro, hago esto, le digo esto, hago lo otro, me pongo... ¿Por qué? Porque yo quiero dar mi mejor versión. Claro. Y si yo quiero dar mi mejor versión, yo me esfuerzo en programar esas acciones que yo quiero cumplir, porque me quiero ir a la cama teniendo la satisfacción de lo he hecho bien a pesar de la ansiedad, a pesar de que es una situación que me supone dificultad. ¿Vale? Y al final se trata de eso. Si yo, eso no lo voy a hacer con cada situación de mi vida, porque ahí sí seríamos unos robots. Eso lo voy a hacer con las situaciones que me debilitan, con las emociones que me debilitan. Yo me programo, porque como me conozco y quiero lo mejor de mí, yo actúo en función a eso. No me dejo arrastrar por esa emoción o esa sensibilidad que me va a llevar a entrar en un círculo vicioso de actúo mal, me siento peor y así voy. Sí, puede ser, vamos, tremendo. Pues muchas gracias. Y ahora sí que ya última pregunta, porque si no... Tenemos que ir acabando. Pero bueno, esto sí que es un tema que creo que nos toca a todos, ¿no? Y que tenía que salir en algún momento, porque nos va a llegar a todos, ¿no? Es el tema de la muerte, ¿no? O sea, el tema de la muerte, del duelo. Hay diferentes tipos de duelo, ¿no? Pero también pienso que a veces un cambio de vida a veces también se vive como un duelo, ¿no? O sea, una enfermedad o de un ser querido o propia o lo que sea, ¿no? O una relación. Exacto, una relación. Entonces, bueno, hace poco escuchaba a Francesc Torralba, que a mí me encanta este señor cómo habla, y le preguntaban justo de la muerte, y le decían, ¿se supera? Y él decía que superar no es la palabra, ¿no? O sea, la muerte no se supera, sino como que se acepta y se aprende uno a convivir con ella, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos dirías de este tema del duelo? Mira, yo siempre divido, ¿no? Una hoja en dos, donde de un lado pongo lo que yo controlo y lo que no controlo. Yo solo controlo lo que yo hago, ¿vale? Y ahí está mi libertad, ¿no? Esa capacidad de decidir sobre mis acciones en función a lo que yo quiero conseguir y lo que quiero ser, ¿no? En la vida. Del otro lado, yo no controlo ni a los demás. Eso implica todo lo que significa, todo lo que es opiniones, gustos, comentarios, sentimientos del otro, ¿vale? Reacciones del otro. Una de las cosas más básicas que yo no controlo es la enfermedad, la muerte o el duelo. Claro. ¿Por qué? Porque son situaciones de la vida donde, aunque yo intente evitar, va a llegar en algún momento, ¿vale? Entonces, hablaríamos de lo que es el sufrimiento natural, ¿vale? El sufrimiento natural del ser humano son experiencias que, aunque yo intente evitarlas, aunque intente irme por el camino fácil, me las voy a cruzar, porque la vida conlleva el sufrimiento, y ese sufrimiento no es malo, ¿vale? El sufrimiento hace que el ser humano aprenda y crezca también, ¿no? Entonces, al final yo tengo dos opciones en el duelo: o tirar por la emoción, que es un poco verme arrastrada por esa tristeza y paralizarme. Entonces yo siempre he escrito la palabra en grande, me paraliza, y es dejo de ir a trabajar, dejo de salir con mis amigas, dejo de hacer lo que tengo que hacer, dejo de hacer ejercicios, como mal, ¿vale? Y empiezo con acciones que lo que hacen es alejarme de esa vida con sentido y de esa vida que yo quiero conseguir, ¿no? O tengo la otra opción de movilizarme. Acepto que estoy triste, acepto que he perdido a alguien o que he perdido algo, ¿vale? O un estilo de vida, una pareja, una persona. Acepto eso y a partir de allí decido, con ese sufrimiento, actuar bien. Porque no me queda de otra tampoco.
¿vale? O sea, no me queda otra. Y si yo quiero salir un poco de ese ciclo de tristeza, ¿vale? Tengo que movilizarme, tengo que empezar a hacer las cosas. Pero es verdad que aquí entra un punto importantísimo, que es la autocompasión, ¿vale? Que es el autocuidado. O sea, yo no puedo exigirme el 100% cuando estoy en una situación de sufrimiento real, de sufrimiento natural, ¿no? Hoy hablo, de hecho, con una paciente de eso, ¿vale? De, oye, estoy viendo una situación familiar muy complicada, ¿cómo hago para no quedarme en la tristeza? Y yo le decía, movilizándote, ¿vale? Ponte a hacer cosas. O sea, intenta no abandonar tus proyectos, pero es verdad que no te exijas al 100%. Claro. Porque no estás para exigirte al 100%. Es como una mamá que acaba de dar a luz y se levanta cada 3 horas para darle comida a su hijo. Entonces, esa persona no le vas a exigir un 100%, le vas a decir, oye, sí, haz lo que tengas que hacer, pero bueno, entiéndete que estás más cansada, es normal. Entonces, aquí hay algo que a mí me gusta mucho, ¿vale? Que es de Jordan Peterson, que es una de las reglas de la vida, que él dice, háblate a ti mismo como si le hablaras a alguien a quien quieres. ¿Vale? Entonces, es ese lenguaje interno de si estuviera con una amiga quien quiero y me dice que se le ha muerto alguien, yo le diría, tía, espabila, ya está, muévete, ponte a hacer lo que tienes que hacer, no te quedes como una tonta, sal de la tristeza. No le hablaría así. Probablemente yo lo que le diría fuera, oye, venga, intenta hacer algo de lo que tienes, intenta adelantar en este trabajo, pero tómatelo con calma. Claro. ¿Vale? Eso así. Busca espacios también de recargar, ¿no? O sea, tómate el café con calma, habla con alguien que te sientas bien. O sea, busca también esa autocompasión. Bueno, pues buenísimo. Un capítulo muy, muy interesante, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, esperemos que dé mucho que hablar, la gente que lo escuche, que saque muchas conclusiones, que tomen apuntes. Totalmente. Y nada, yo creo que ya... no sé si tienes algún... A veces pedimos algún, ¿no? Como algún reto para nuestros oyentes o algún consejo o algo así que digas, esto es súper importante en la vida. Sí, vale. El reto que le doy a mis pacientes, ¿vale? Que es, haz tu lista de situaciones que te debilitan, ¿vale? ¿Qué emociones aparecen en esa situación? ¿Qué pensamientos aparecen en esa situación? Y cuando eso venga, coge el pensamiento, ¿vale? Léelo, pero no te metas en él. Es decir, agradécele al pensamiento. Yo siempre le digo a mis pacientes que digan, gracias, aquí te estoy escuchando, pero no te obedezco. ¿Qué quiero hacer yo? Y obedezco a lo que yo quiero con mi razón hacer. Y entonces elijo la acción que me conviene en ese momento, ¿vale? Es un poco lograr distanciarme de esa parte natural, ¿vale? Que es la emoción y el pensamiento, que son estupendos, pero que lo que no pueden es comandar el barco, ¿no? O sea, son marineros, pero el capitán tiene que llevarlo, ¿no? La razón, porque es la que entiende lo que me conviene a pesar del sentimiento. Muy bueno. Muy bien. Muchas gracias, Mercedes. Ha sido increíble, Mercedes. Hemos estado tan concentradas que ni hemos brindado. O sea, vamos a brindar por este capítulo. Sí. Porque por vosotros, y por todo esto, ¿no? Que hemos estado aquí hablando. Ha sido, bueno, espero que os haya servido a todos. Y nada, os esperamos ver en el siguiente episodio, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Y muchísimas gracias de verdad por todos los consejos. Así que nada, antes de acabar, tenemos una sorpresa así improviso, pero tenemos el cumpleaños feliz de Marina Paniagua. Mira, qué bien. Digo, ¿qué hace? No voy a cantar en el micrófono, cumpleaños. ¿Queréis que cante yo? Puede ser peor todavía. Puede ser horrible ya. No podíamos supera tu miedo, puedes cantarlo. Sí, ¿no? Venga, va. Cumpleaños. ¡Feliz! Mira, la velita. Bueno, total, que aquí vamos. Pero es porque es algo redondo. Es algo redondo. Los 18. No vamos a decir cuánto, pero es redondo. La mayoría de edad, los 18. Sé que no lo aparento, pero sí. Así que nada. Oye, muchísimas gracias. Es que yo sin vosotras, de verdad, sin vosotras no tendría con quién brindar. Desde luego que sí. Pues nada, para que os acordéis de ella, pues y la felicitáis cuando queráis, porque empieza su año redondo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, vamos a
a brindar y a comer. Un abrazo. Un abrazo. Somos y brindamos, un podcast con voz femenina para reflexionar sobre lo que más nos identifica. ¿Quién soy? Con las voces de Eva y Marina. ¿Brindamos?